¿Estás preparada para ver todo lo que has aprendido sobre la fotosíntesis? Seguro que sí. Así que apuntes fuera y voy con la primera pregunta. Es una pregunta general, igual por eso te resulta más difícil. ¿Cuál es la función biológica en los ecosistemas de la fotosíntesis? Se trata de ser la base de la cadena alimenticia, de la cadena trófica, ya que a partir de la actividad fotosintética se van a nutrir los siguientes eslabones. ¿De acuerdo? Hombre, y luego, como producto colateral, lanza oxígeno, que desde luego para nosotros, los seres aerobios, tiene realmente su importancia. Siguiente pregunta, ¿en qué estructuras celulares se lleva a cabo la fotosíntesis? Y no pienses solo en eucariotas, también en procariotas. En eucariotas está claro, ¿verdad? Se lleva a cabo en los cloroplastos, pero sin embargo en procariotas existen membranas concéntricas justo debajo de la pared celular en donde se alojan los pigmentos fotosintéticos, la clorofila A, por ejemplo, en el caso de las cianobacterias. Muy bien, ya sabes que la fotosíntesis se divide en fase luminosa y fase independiente de la luz o fase oscura. ¿Qué es lo que se produce en la fase luminosa que luego se necesita en la fase oscura? Lo que se produce en la fase luminosa es ATP y NADPH más H, que será consumido en el ciclo de Calvin. Y por último, ¿cómo se llaman las estructuras que captan la luz? ¿Qué dos grandes partes tiene y dónde se sitúan en el caso de los cloroplastos? Se trata de los fotosistemas, que tienen por un lado los complejos antena, que captan la energía de los fotones. Luego esa energía va al centro de reacción, que son unas clorofilas que tienen la capacidad de subir electrones a niveles energéticos superiores para iniciar un transporte electrónico. Y se encuentra en los tilacoides de los grana, estos fotosistemas. Bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Dominas la fase luminosa? Vamos ahora con la independiente de la luz. Continuamos repasando lo que tienen en común todas las fases oscuras o independientes de la luz, que es el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin tiene tres grandes etapas. Vamos a separarlas así. 1, 2 y 3. ¿Cuáles son esas grandes etapas? Efectivamente, la 1 es la fijación o carboxilación. La segunda es la reducción, y aquí es donde se obtienen los productos. Y la tercera es una reordenación de biomoléculas para volver a obtener el compuesto inicial. Compuesto inicial que, por cierto, es la ribulosa 1,5-bisfosfato. 1,5-bisfosfato. Bien, como sabes, esta ribulosa va a reaccionar fijando el CO2, la ribulosa 1,5-bifosfato, para dar un primer producto. ¿Cuál es este compuesto y cuántos átomos de carbono tiene? El compuesto que se forma tras la fijación del CO2 es el 1,3-bifosfoglicerato o 1,3-ácido fosfoglicérico y tiene 3 átomos de carbono. Por eso las plantas cuya fase independiente de la luz solo tiene ciclo de Calvin se llaman plantas C3, porque el primer compuesto formado tiene 3 átomos de carbono. Y por supuesto no podía dejar de preguntar lo siguiente: ¿cuál es el enzima que lleva a cabo esta reacción y dónde se localiza? Pues claro, se trata de la ribulosa bisfosfato carboxilasa oxidasa, más conocida como rubisco. ¿Y dónde se sitúa? Bien, si has dicho en el estroma no estaría mal, aunque este enzima realmente se localiza en la cara externa de los tilacoides de los grana, lo que provoca que la reacción tenga lugar en el estroma, ¿vale? Es la reacción química catalizada por la rubisco, si son estas bolas blancas, tiene lugar en el estroma, aunque estrictamente se localiza en la cara externa de los tilacoides, ¿vale? Bien, hemos hablado de plantas C3, pero es que resulta que hay plantas que son las plantas C
C4, que son plantas que se llaman así porque su primer compuesto que se forma tras la fijación del CO2 tiene 4 átomos de carbono, en concreto es el oxalacetato. Estas plantas son más eficientes debido a su estructura foliar. ¿Me quieres decir qué tipos de células tenía que las hacían o las hacen tan eficientes? ¿Y puedes dar algún detalle? Había dos tipos de células, ¿recuerdas? Las células del mesófilo, que eran las que tenían cloroplastos, y aquí se hacía la reacción luminosa, y aquí además se captaba el CO2 para formar oxalacetato. Y luego estaban las células de la vaina, que rodeaban a los haces del xilema y del floema, en donde se llevaba a cabo el ciclo de Calvin, con el CO2 que se había captado en las células del mesófilo. Estas células de la vaina tienen plastos pero sin clorofila, solo llevan a cabo el ciclo de Calvin, ¿de acuerdo? En este ciclo de Calvin, ¿qué te parece? ¿Se consume más ATP o más NADPH? ¿Y en qué puntos? Se consume más ATP. De hecho, se consume ATP en esta etapa de reducción y formación de productos, y también en la reorganización de biomoléculas, mientras que el NADPH más H solo se consume en esta segunda gran etapa del ciclo de Calvin. ¿Vale? Y ahora viene otra pregunta. ¿Cómo se soluciona esta mayor necesidad de ATP que tiene la planta que de NADPH? ¿Cómo lo soluciona? Pues sí, a ver si has contestado bien. Cuando tiene déficit de ATP, lo que hace es usar la fotofosforilación cíclica en la fase luminosa, que sabes que es una fotofosforilación que solo produce ATP y no produce NADPH más H. Recuerda que tampoco utiliza el agua como repositorio de electrones, porque este flujo de electrones es cíclico y por lo tanto no produce oxígeno. ¿Vale? ¿Entendido? Voy a dibujar dos gráficas en estos mismos ejes. He puesto la intensidad luminosa en el eje de abscisas y la tasa de fotosíntesis en el eje de ordenadas. Bien, aquí va la primera. Aquí hay una atmósfera en un 30% de oxígeno. Y aquí tenemos la tasa fotosintética según las horas de iluminación diaria o la intensidad, en principio sería similar, con un 1% de oxígeno. ¿A qué se debe la diferencia entre estas dos gráficas? Efectivamente, se debe a la fotorespiración, que, como sabes, es la reacción que hace que el arrubisco reaccione con el oxígeno en vez de con el dióxido de carbono, ya que el oxígeno es un sustrato alternativo competitivo al dióxido de carbono. Recuerda, las plantas C4 solucionaban este problema porque el O2 que se desprendía en la fase luminosa estaba en células diferentes a las células en las cuales se producía el ciclo de Calvin y en donde se encontraba la arrubisco. Bueno, pues en esto ha consistido el repaso de la fotosíntesis. Espero que te haya servido para fijar algunas ideas. ¿Qué? ¿Cómo te has visto? ¿Bien? ¿Dominas el tema? Si te falta algún detalle, ya sabes, toma los esquemas y haz una revisión rápida para fijar, como el CO2 y el arrubisco, pero en este caso esos contenidos que están un poco débiles.